Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que se estén integrando a este grupo Valora tu vida sin adicciones en la página de 500 metros. Después del puentecito, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Para los que se unen hoy o que escuchan, algunos me han dicho que escuchan las sesiones días después, pues sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar del capítulo número 14. Hemos estado estudiando este libro, Reinventarse, de Mario Alonso Puig, en el cual nosotros pues vamos a estar trabajando con esta parte del aprender a reinventarnos y aprender a ser pues nosotros mismos. Los que se vayan integrando, los que participen con nosotros, los que estén poco a poco dejando sus comentarios, pues bueno. El capítulo se llama Aprender a perdonarse y creo que es uno de los... Es un capítulo chiquito, pero con información creo que muy buena. Todos los capítulos anteriores de este libro hemos hablado del proceso un poco de neurociencias, conocer cómo funciona nuestra mente, el cerebro, algunas funciones del cerebro, algunos conceptos o ideas que llegamos a tener. Y hoy vamos a hablar del capítulo en donde el capítulo anterior hablaba sobre que el cuerpo tiene memoria, el cerebro celular. Y este capítulo y los siguientes capítulos ya son un poco cuestiones internas, trabajo emocional y hasta cierto punto yo diría que espiritual que tenemos que hacer. Este capítulo habla sobre el aprender a perdonarse. En este inicio de este capítulo, Mario Alonso pues nos da ciertas pautas o nos empieza a decir que cuando nosotros nos quedamos con una cierta sensación de personas que se alejan, sentimiento de dolor, sentimiento de culpilla, él más adelante dice, la voz de nuestro crítico interior resuena una y otra vez en nuestras cabezas y torpemente lo toleramos y... más bien, tal vez convencidos de que solo el autocastigo nos llevará a cambiar. Fíjate que a mí en esta frase me causó como mucha ruidito que dijera, la voz de nuestro interior resuena una y otra vez en nuestras cabezas. Él lo habla en esta parte y para los que en algún momento hemos trabajado y nos hemos dado cuenta, como lo digo, tenemos esta dualidad los seres humanos entre la parte emocional, mental y la parte trascendental espiritual. Yo considero que él se refiere un poco a esto, los seres humanos tenemos esta dualidad y dice que en cualquiera de las dos partes solemos tener un autocrítico, solemos ser muy duros con nosotros mismos, solemos ser personas que nos castigamos o que somos jueces muy implacables y dolosos con nosotros mismos. Dice que en estos diálogos internos muchos de nosotros llegamos a la conclusión de que no se puede cambiar. A mí me ha tocado ir estas últimas semanas, estoy yendo a colaborar a un centro de rehabilitación y estoy yendo a darles pláticas a los chicos que están ahí como usuarios, ¿no? Como internos. Llegó un chico, yo les decía que muchos de nosotros crecimos con muchos conceptos, que si a nosotros nos dijeron que somos feos, se nos quedó bien grabado que somos feos y en el resto de nuestra vida resuena esa voz dentro de nosotros. Cuando alguien te habla bonito, cuando alguien te cierra el ojo, hay una voz interna que te dice, ni te la creas, güey, eres feo. O sea, no es real. Pero también es real que a nosotros de chicos, nuestros padres y nuestro entorno, cuando éramos bebés, nos dijeron que éramos preciosos, que éramos bonitos, que éramos hermosos, porque esa voz no se quedó en nuestro interior y no retumba como este eco. Cuando alguien llegó y te dijo, eres feo, porque esa voz interna, cuando me dijo mi mamá, eras preciosa, eres bonita, eres linda, eres la reina, ¿por qué no hizo esta parte de retumbar? Y entonces, más adelante dice Mario Alonso Puig, que muchas de estas creencias están en nuestro nivel consciente o se podría decir inconsciente consciente y entonces dice, ¿qué es lo que hace tan difícil cambiar ciertos aspectos de nuestra personalidad? Pues que en realidad no queremos cambiarlos aunque pensemos que sí o no sabemos cómo cambiarnos.
Cambiarlos. Nuestras acciones, como lo hemos platicado en capítulos anteriores, son automáticas. Como sabemos, son patrones de respuesta o patrones de conducta creados cuando teníamos cierta edad y a determinada edad se quedaron arraigados o quedaron como en un nivel de conciencia. Los creamos para evitar el dolor y poder cubrir nuestras necesidades. Estos patrones de respuesta no son simples ideas mentales, sino que son auténticas redes neuronales que involucran el cuerpo. Cuando se derivan dichos patrones, no solo experimentamos una serie de pensamientos específicos, sino que tenemos una serie de sentimientos y nuestro cuerpo responde de manera acertada. Creo que muchos de nosotros tendremos que hacernos, lo dice también Coleman en su libro de inteligencia emocional, muchos hablan del piloto automático. Lo que nosotros constantemente tenemos que estar empezando a hacernos conscientes, como dice aquí María Alonso, es de esos patrones de conducta que tenemos, tanto físicos, tanto mentales y emocionales. A veces los tres, como cadenitas, como eslabones, se conectan. Y entonces dice que son respuestas automatizadas que nosotros tenemos. Yo creo que los que más deberíamos de empezar a hacernos conscientes son los tres, pero en esta parte yo creo que más la cuestión emocional y mental, porque nosotros ya tenemos una cierta forma de pensar, ya tenemos una predisposición a cierta conducta, ya tenemos como hábito de pensar de una cierta forma y nos cuesta como mucho trabajo salirnos de ahí. Estamos acostumbrados a la queja, estamos acostumbrados a sentirnos atacados, estamos acostumbrados a sentirnos rechazados, y acostumbrados lo pondré entre comillas, porque no creo que alguien se acostumbre a eso, pero dentro de tu zona habitual es lo que sí conoces, es la zona que sí conoces. El cerebro, tenemos que entender, como dice María Alonso Puig, el cerebro, la parte inconsciente acumula toda la información que hemos vivido, toda. Pero generalmente el flujo de este inconsciente pues se mueve a través de circunstancias, momentos, personas, emociones, vivencias, recuerdos, que nosotros no lo elegimos. Hay que tener bien claro esto. Los pensamientos son totalmente involuntarios, nosotros no los elegimos. Se generan a través de nuestro inconsciente, es información que está ahí. Yo a muchos cuando llegan a veces a consulta conmigo les digo, vamos a hacer la sesión en francés. Y se me quedan viendo, ¿no? Y me dicen, ¿tú sabes francés? Y yo no. Pero vamos a hacer una sesión en francés. ¿Cuántas palabras te sabes en francés? Algunos me dirán 1, 2, las que he escuchado en alguna canción, las más comunes, pero no sé más. Entonces yo a veces les digo, yo no me sé 2, ¿no? Y si tú y yo quisiéramos hacer un diálogo y una plática en francés, ¿tú crees que yo con 2 palabras y tú con 1 o escasas nulas palabras en francés pudiéramos aprender a tener un diálogo y yo pudiera interactuar, inclusive me podría ir a Francia y pudiera entablar una conversación con alguien? No, pues no, Rebeca. Porque esa información no la han metido a mi cerebro. Hay que entender que el proceso terapéutico y el proceso emocional es casi parecido a aprender un nuevo idioma. Los que han estudiado inglés, los que están estudiando otro idioma, o conforme nosotros empezamos a hablar el español, entendamos que a nosotros nos fueron inculcando el español a través de la vivencia y a través de repetición de palabras. Papá, y fue nuestra primer frase, mamá, y luego era biberón, y luego era pelota, y luego era mesa, y luego juguete, pero eran palabras que entraban en nuestra mente, se relacionaban con un concepto. Tú puedes ver un bebé y un bebé puede estar así, pero hasta que tú no le dices que esto se llama mano, no queda registrado en la mente. Mientras, él ve un objeto que se mueve, no sabe que esto se llaman dedos, no sabe que esto es una mano, él a lo mejor ni sabe que es de él, porque todo lo que nosotros le vamos metiendo a nuestra mente entra al inconsciente y se queda archivado. Todo lo que tú sabes ahorita, la mayoría, pues yo diría que todo, todo lo que nosotros sabemos, lo sabemos a través del exterior y esa información que se acumula en tu inconsciente.
Para nosotros conocer esta información tenemos que haberla leído y tiene que haber entrado a nosotros. Para tú aprenderte una canción de un artista, la repetiste, la repetiste, la repetiste hasta que te quedó grabada. Todos los pensamientos que tenemos habitualmente fueron entendidos del exterior, pero fueron constantemente repetidos en nuestro interior hasta que se asentó esa información y se quedó grabada. Y entonces, todo el proceso que hemos estado haciendo y que nos dice Mario Alonso Puig en este libro es, esa información tiene que reinventarse, esa información tiene que cambiar, esa información tiene que ser nueva. Eso es lo que hoy en día le llamamos choques generacionales, porque nuestros padres hablan en base a la información que tenían en sus mentes y sus ideas, que para algunos eran viejas, aburridas, contra las nuevas ideas que tienen los jóvenes. Y no por ser mis hijos, piensan, sienten y han vivido lo mismo que yo, pero mi mente cree que sí, mas no es así. Lo que dice entonces en este inicio Mario Alonso es, no es que nosotros no queramos cambiar, nuestros criterios, nuestra información que tenemos en nuestro inconsciente no nos deja cambiar. Y hay que meter la información nueva. Para que una persona busque ayuda, tiene que generar esta información aquí. Porque mientras tú tengas una parte de tus dos cabezas, dice, va a haber una cabeza de tu ego que te dice que tú estás bien, que tú solo puedes, que tú vas a salir adelante. Y esta lucha interna la hemos tenido todos los seres humanos. Todos creíamos que podíamos hasta que las circunstancias, la vida, el entorno nos dijo que no podías. Tú que consumes una sustancia, tú que tienes un comportamiento adictivo, tú que quieres controlar a alguien, tú en tu mente sigues creyendo que puedes. Tú en tu mente sigues pensando que tienes el control de las circunstancias. Es más, diría la literatura de los 12 pasos, tú te crees el Dios del universo, de tu propio universo, porque nomás cabe en tu cabecita. Pero tú no puedes controlar el universo. Tú no puedes controlar, ni siquiera no te puedes gobernar a ti mismo. Y tú quieres que tu pareja, que tus hijos, que tu familiar que está en una conducta adictiva te haga caso. O sea, hoy hablaba una persona y me decía que quería ayudar a su hermano que estaba consumiendo sustancias y ya estaba en un punto de a ver si lo internaban, pero que ella estaba enojada y que ella lo quería reclamar y lo quería regañar y lo quería hacer entrar en razón y que, o le brindaba la ayuda, que qué hacía, ¿no? Y entonces yo le decía, bríndale la ayuda. Y tu lucha con tus dos cabezas, como dice Mario Alonso, es que está una parte humana del animal, del ego, del instinto que dice, no, me tiene que escuchar, tiene que caerle el 20. Y hay otra parte que es nuestra parte trascendental, espiritual, nuestra tendencia a ser personas humanas y no animales, que siente compasión, siente misericordia, siente esta empatía. Y algo que yo le decía a ella era, deja de desgastarte pensando que por lo que tú le digas va a aceptar una ayuda. O sea, él ya llegó a ti medio derrotado. Ya hay algunos que hasta cuando están en los centros dicen, yo ya daba señales de ayuda, más mi ego no me dejaba pedir ayuda. Y no solo para llegar a un centro, todos nosotros, si nos damos cuenta, las circunstancias y la vida nos enseñaba que estábamos mal, pero tu mente te hacía creer que no. Tú todavía crees que puedes dominar las cosas. Y aquí Mario Alonso Puig dice, creo que muchos de nuestros sentimientos y nuestros pensamientos específicos son una serie de información que tenemos predispuesta en nuestra mente, en nuestro cerebro. Algo que dice Mario Alonso en este capítulo específicamente, porque va a hablar del aprender a perdonarnos a nosotros mismos, es que dice, para que nosotros podamos entender el concepto de perdonarnos, es que tenemos que entender cuál es la información que recibimos acerca de lo que es el perdón. Porque entonces nosotros podemos otorgar el perdón. E inclusive yo diría, hay una parte en los 12 pasos, dejen ver si lo encuentro, aquí lo tengo a la mano, que específicamente es el 8º y 9º,
en donde dice que el octavo paso dice que nosotros vamos a hacer una lista de aquellas personas a las que hayamos ofendido para recuperar el daño que causamos. Y que en esta parte es nuestra gran lucha es con nuestro orgullo. Hacer una lista de las personas a las que hemos dañado o el daño que hemos causado es una lucha con nosotros mismos. E inclusive dice, para darse cuenta de quiénes hemos lastimado y en qué forma, es necesario a veces abrir nuestras heridas más antiguas y ver las heridas que causamos en los demás. Esto es el octavo paso de los 12 pasos. Esta primer parte está relacionada con el perdón. En los momentos en que pensamos que nosotros podemos implorar el perdón de los que causamos, estamos haciéndonos conscientes que también lo podremos recibir. Cuando tú estás dispuesto a reparar el daño que causaste, puedes estar consciente que tarde o temprano, es parte del proceso, tú vas a recibir ese perdón. Depende de la dimensión del daño, depende del proceso personal y emocional del otro, depende de muchas cosas. Lo que tú tienes que darte cuenta es que en este punto tú tienes que hacerte consciente que tienes tanto que pedir perdón como recibir el perdón. Y a lo mejor no es que el otro llegue y diga, sí te perdono. Eso nosotros en nuestro proceso personal no es lo más importante. Aquí lo más importante es que tú te perdones, que tú vivas ese proceso de perdonarte. Hay muchas personas que llegan a terapia, no voy a dar ahora ejemplos. Hay muchas personas que llegan a terapia cargando mucha culpa. Y yo creo que no solo los que llegan a terapia, todos los seres humanos en algún momento hemos cargado una culpa. Y todos en algún momento nos hemos arrepentido tal vez de algo que causamos o que nos causamos a nosotros mismos. Y este proceso de perdonar al otro es no es fácil, pero es un proceso que se puede dar, ¿no? Hay gente que llega a terapia y es como de, yo necesito perdonar a alguien para liberarme y ser una persona feliz. Y yo traigo cargando a alguien, estoy resentida, estoy molesta y quiero perdonar, pero no puedo. Hay personas que llegan a terapia y yo platico esto porque es una chava que ella tenía violencia con su marido y había 2-3 ocasiones que vivieron situaciones de violencia, pero que a ella le causaron mucho resentimiento y mucho rencor. Y cada vez que nos veíamos y lo platicaba, o sea, yo veía cómo se le transfiguraba la quijada, cerraba los puños y platicaba el acontecimiento siempre con la misma ira. Lo que nos está diciendo aquí María Alonso Puig es que son los eslabones que están registrados en nuestra parte inconsciente y que esos patrones de conducta los tenemos que dejar, porque la mente archiva, la mente relaciona sentimientos con acontecimientos. Y cada vez que ella recuerda, me podría haber platicado otras situaciones de violencia, pero no le causaban el mismo efecto. Pero como si tú le tocabas ese punto y esa situación específica, bueno, empezaba esta respiración iracunda y este deseo de venganza y esta ira y este enojo, que es cuando las personas llegan a un punto de que dice, esto no lo puedo perdonar, esto es imperdonable, esto es demasiado. Que tú perdones el daño de otra persona hacia ti es todo un tema, ¿eh? Es un proceso que tienes que llevar, es más que otorgar el perdón al otro, es pelearme con mi propio ego. A mí me perdonan, pero todo el tiempo y todo se reduce en nuestro ego personal. Lo que no nos deja ser libres y ser felices es nuestro ego personal. Porque cuando yo quiero perdonar a alguien y liberarme de este peso, este dolor que yo vengo cargando, hay una voz de estas dos cabezas o estas dos conciencias que en capítulos anteriores decía María Alonso Puig, que te dicen, ¿a poco vas a perdonar tan fácil? O sea, tú vas a perdonar y te van a ver la cara de menso, ¿no? De mensa o lo que cada quien piense. Yo pensaría otras palabrotas. Esta lucha es conmigo, es interna. Por eso dicen que el que no ha perdonado se traga su propio veneno. Este capítulo no habla del proceso de perdonar al otro, pero yo me estoy dando como esta información un poco previa. Porque después de este capítulo empieza a hablar del perdón, aprender a perdonarte tú mismo. Inclusive creo que en este ejemplo es mucho más complejo. Yo tengo que perdonar al otro por el daño que me causó y me tengo que perdonar a mí por haberlo perdonado.
porque entonces si yo le otorgo el perdón al otro, me enojo conmigo mismo porque qué mensazo, ya lo perdoné. Y si no me perdono a mí, yo cargo con esa amargura y yo cargo con ese ego lastimado que me dice, qué tarada eres, ¿por qué lo perdonaste? Mira, ya te están viendo la cara otra vez. Mira, ya te están pasando otra vez por encima. Pero es que tú no entiendes. Pero es que bueno, porque yo digo, así es el tamaño de mi ego, ¿eh? Este capítulo dice, empieza María Alonso a contar una historia de una persona que era muy sabia y que estaba a punto de morir. Y entonces llega una persona y le dice que si... Voy a resumir el cuento, ¿eh? Pero entonces llega una persona y le dice, maestro, ¿qué pasa? Y él le dice, me embriaga una tristeza incalculable. ¿Le tienes miedo a la muerte? Porque esta persona estaba a punto de morir. Y le dice, no, maestro, no tengo miedo a morir, porque gracias a ti he comprendido el verdadero sentido de la muerte. La muerte es un verdadero renacer. Y entonces le pregunta el otro, entonces, ¿por qué estás triste? ¿Qué te ocurre? La respuesta fue, maestro, no puedo perdonarme todo el daño que hice, no puedo perdonarme todo el daño que hice hasta que te conocí, ni todo el bien que haya podido hacer en estos años que he permanecido a tu lado. Entonces el discípulo se sumergió en un profundo sueño, sentía cierta angustia, a lo que entonces le dice, es cierto que el niño de tu sueño ha causado un enorme daño. Si lo quieres ver así, es real que tú, en tu pasado, o en tu niño interior, o en lo que tú quieras, ha causado un enorme daño. Y sin embargo, el daño no ha sido causado por su maldad, sino por su ignorancia. Si puedes, por una parte, rechazar los actos y por otra, perdonar tu ignorancia, entonces serás libre. Lo voy a repetir. Dice, el daño no ha sido causado por maldad, sino por ignorancia. Si puedes, por una parte, rechazar los actos que te causaron daño y por otra, perdonar la ignorancia, entonces serás libre. Dice él, necesitamos grandes dosis de compasión con nosotros mismos para poder conectar con ese sufrimiento que hemos causado a otros y que también experimentamos nosotros mismos. Cuando comprendemos que en nuestro corazón no anida la maldad, ni tan siquiera la incapacidad, sino la profunda ceguera, entonces podemos aprender a valorarnos con otra perspectiva. Por eso aprender a perdonarse es un paso imprescindible para sanar las heridas que hay en nuestra alma. Todas estas heridas han dejado un rasgo en nuestra memoria. Y la memoria es muy compleja, almacena muchos recuerdos y en estos quedan relacionados con algunas vivencias. Este capítulo a mí se me hace una joya. Ya los que tengan el libro y los que no, pero lo voy a resumir en este punto y por el tiempo. Dice, aprender a perdonarse es un paso imprescindible para sanar las heridas que hay en nuestra alma. Fíjense que la literatura de los 12 pasos, el libro no lo tengo aquí a la mano, pero ese sí me lo sé de memoria. Y de hecho aquí lo tengo en este folleto. Pero el libro de AA, el de Alcohólicos Anónimos, dice que, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, el enfermo alcohólico, y no solo el alcohólico, el ser humano, no está enfermo físicamente. Las personas que estamos enfermas físicamente necesitamos ir con un médico, sea cual sea la dimensión de la enfermedad. Una gripe, una fractura, una vesícula, un derrame, un cáncer, diabetes, lo que tú quieras. Cuando el cuerpo físicamente está dañado, pues tenemos que ir con una persona que conozca y que nos dé las herramientas para sanar físicamente. Y entonces la literatura de los pasos dice que toda persona que tiene un comportamiento, aquí María Alonso Puig lo llama como maldad, los 12 pasos, inclusive AA lo menciona, que es los comportamientos adictivos. Toda persona que tenga un comportamiento adictivo está enferma del alma, está enferma de dos factores, del alma y de la mente.
porque entonces lo que nos dice María Alonso Puig en este capítulo, la mente sí registra los acontecimientos y el alma siente el efecto emocional de lo que está registrado en nuestra mente. Por eso se relacionan el acontecimiento con una emoción. Voy a dar el ejemplo de la chica que dije. Su mente registró mucha violencia, mucha. Pero resulta que el alma, que también sufre un daño, ese acontecimiento lo tiene registrado con mucho dolor, mucha impotencia, mucha ira, mucha tristeza, mucha venganza, ponle la emoción que tú quieras. El daño está en las dos partes, tanto en la mente que tiene ese recuerdo doloroso, como el daño, si tú lo quieres decir, no sé si sea correcto el punto, pero creo que hasta cierto punto sí es un daño como espiritual que nosotros nos causaron o nos causamos a nosotros mismos. Y estos dos procesos necesitamos sanarlos en nosotros. Otro ejemplo. Hace mucho tiempo a mí me tocó platicar con una chica que había cometido un aborto. Y entonces ella empezó a desarrollar mucha ansiedad, mucha culpa, mucho sufrimiento. Y resulta que se acercó a una persona de la iglesia, fue con un sacerdote, fue con varias personas, y estoy hablando de hace muchos años. Entonces este sacerdote le dijo que no le podía dar la absolución, que no estaba en ese entonces permitido o algo así. Le dijo que iba a ver y que iban a pedir la autorización para que ella tuviera una cita con el obispo o con una persona de otra jerarquía, ¿no? Y entonces ella, al recibir en su mente que no recibió la absolución, pues empezó a desarrollar como estos pensamientos de culpa, de insuficiencia, de autocastigarse, de ser cruel con ella misma, de arrepentimiento, pero en esta parte neurótica dolosa. Y entonces empezó a desarrollar mucha ansiedad, una depresión, porque todo el tiempo esta parte inquisitora que dice María Alonso Puig, todo el tiempo le recordaba lo que había hecho y no se había perdonado. Más el daño en el alma, el daño de conciencia, que creo que es al que tenemos que llegar, tanto para pedir el perdón como para dárnoslo a nosotros mismos. Yo puedo darme cuenta del daño en el acontecimiento de recuerdo de la vida, pero el daño en el alma, el daño que causamos en nosotros y en los demás y en nosotros, a veces no nos hemos hecho conscientes y no dimensionamos. Y entonces ella, en estas dos partes, empezó a caer en una depresión, en una tristeza, y por una u otra ocasión coincidimos en la vida, ¿no? Y entonces ella pues llegó, me empezó a platicar, ella me contó la situación que vivió para haber abortado, todo lo que conlleva, y yo le decía que pues tenía que seguir el proceso de vivir la absolución en la cuestión de irte a confesar, tener el sacramento de la confesión, la reconciliación con Dios y todo lo que conlleva en el aspecto religioso. Pero en el aspecto terapéutico, yo le decía, ok, pero en lo que se da la cita y vuelves a vivir y pues busca otros sacerdotes. A veces no generalicemos, habrá algunos que tienen más apertura, habrá algunos que no, busca otras voces. Y si vas con otras voces y otros sacerdotes te dicen que no te pueden dar la absolución, no, pues peor tantito más triste te me vas a poner, le digo. Y el proceso, cuando empezamos ella y yo a platicar, le dije, mira, yo no tengo el poder de darte la absolución, no soy un sacerdote, yo soy un terapeuta, ¿no? Y en ese entonces era de los grupos, ni siquiera tenía todo el estudio que tengo ahorita. Y entonces pues yo me acuerdo que le decía, yo en ese tiempo no era una persona tan creyente como en estas cuestiones. Entonces me acuerdo que yo le dije, supongamos que tú vas con el sacerdote, confiesas tu pecado, el sacerdote levanta la mano, te da la absolución y te dice, pues puedes ir en paz, ¿no? Los que no sé, te dan tu penitencia, 5 Padres Nuestros, vas a hacer esto, vas a hacer aquello y te vas. Con el simple hecho de que el sacerdote te dé la absolución, ¿tú ya te perdonaste? ¿Crees que esto te haga falta para perdonarte?
y no lo digo en cuestión de burla. Entonces ella se me quedaba viendo y me decía, no te entiendo, Rebeca. ¿Cuántos de nosotros, porque le decía, cuántos de nosotros no hemos ido a confesar un pecado? Nos han dado la absolución, pero no nos hemos perdonado. Olvídate la dimensión del pecado, tú abortaste. Algunos a lo mejor hemos cometido infidelidades, otros hemos robado, otros hemos sido personas crueles con tu familia, otros te has peleado a golpes con tu hermano, otros simple y sencillamente odias a alguien, y con que tú vayas y digas al sacerdote, yo odio a mi hermano, un ejemplo de lo que yo decía, odio a mi hermano, y me dieron la absolución y me dijeron que rezara 5 Padres Nuestros. Fui, me dieron la absolución, recé los 5 Padres Nuestros, ¿con eso me nacía el amor a mi hermano? Ese es un proceso que va de las dos partes. Entonces yo le decía, tú tendrás que ir a ver al sacerdote, tendrás que recibir la absolución, tendrás que ir a confesar tu falta en cuestión del dogma de la iglesia, pero terapéuticamente hablando, mentalmente hablando, emocionalmente hablando y espiritualmente hablando, si tú no te perdonas a ti mismo, si tú no lo trabajas en tu interior, en tu mente, en tus emociones y en tu espíritu, aunque te den la absolución, tú no te has perdonado, tú sigues cargando esa culpa, y entonces entramos en este proceso neurótico, emocional, en donde tú todavía estás recordando las cosas en un proceso negativo. El perdonarse a nosotros mismos, entonces dice María Alonso Puig, aprender a perdonarnos es un paso indispensable para sanar las heridas que hay en el alma, porque la mente solo tiene recuerdos, el alma es la que relaciona el recuerdo con el dolor. A ti te duele el alma cuando no puedes perdonarte, a ti te duele el alma cuando tienes un resentimiento con alguien y no puedes sacarlo. A ti te duele el alma cuando has intentado cambiar y no puedes y te culpas a ti mismo y te tratas mal. No te duele la mente, no te duele el recuerdo, te duele el alma. Y entonces lo que dice María Alonso Puig es, no solamente, lo voy a fusionar un poco con los 12 pasos. El 8º paso dice eso, haz una lista de las personas a las que tú dañaste y ve y da la cara y pide perdón, genuinamente, con arrepentimiento y con la conciencia de que al tú ir a pedir perdón, estarás limpiando tu alma. No es que los 12 pasos digan, pues para rellenar el 8º del 9º paso pone el perdón. No, hasta que tú no te empieces a ser consciente. Yo les digo que hubo un proceso cuando yo estaba en esto, que hice mi listita, y habrá personas, como dice el 9º paso, siempre y cuando no causes un daño mayor, ve y da la cara. Si tú vas a causar un daño mayor, pide perdón ya en un proceso terapéutico, pide perdón en oración y no causes daños. Pero entonces tienes que tener este paso de humildad, de pedir el perdón o de hacerte consciente de los daños que causaste, así como tú después tienes que vivir este proceso de después perdonarte tú. Porque si tú no aprendes a pedir perdón y a perdonarte, no vas a liberar las heridas del alma, que dice María Alonso Puig. Porque entonces dice, dejen ver dónde me quedé. Todas esas heridas han dejado un rastro en nuestra memoria. Sí está el rastro del recuerdo en nuestra memoria. La memoria, en su enorme complicidad, no almacena únicamente el recuerdo de hechos que ocurrieron en el pasado, sino que la memoria almacena el recuerdo, pero entonces hay una parte que almacena sensaciones, emociones, experiencias y vivencias. Y esa es la parte trascendental. Cuando yo lo que necesito sanar no es solamente la memoria. Yo a veces les digo mucho, ir a terapia no significa que te vamos a borrar el tape. Los acontecimientos siguen y siguen almacenados en tu mente. Lo que vas a sanar es tu alma, y entonces la emoción es la que ya no va a estar. Yo puedo recordar un abuso, pero ya no me duele, porque ya sané del alma. Ya pude perdonar al agresor y ya me pude perdonar yo. Mientras tú no vivas ese proceso, cada vez que recuerdes tu abuso, cada vez que recuerdes ese hecho,
siempre va a haber este dolor del alma. Lo que nosotros tenemos que entender es que todos nosotros tenemos que sanar en estas 3 dimensiones: cuerpo, mente, alma, porque la enfermedad de cualquier comportamiento adictivo y cualquier ser humano es del alma. Estamos enfermos del alma, y el alma cuando está apagada, el alma cuando agoniza, la mente se vuelve loca. Y entonces dejamos de escuchar esta parte trascendental y esta conexión espiritual porque la dejamos de alimentar, y empezamos a alimentarnos del mundo, de las emociones, de las sensaciones, de los pensamientos, y te vuelves loco. Los que consumen drogas, tú quieres llegarle solo a la mente del ser humano, y tú deberías de cambiar, y tú estás mal, y eres un esto, y eres un aquello. Las heridas y los recuerdos de la mente ahí están. Lo que les duele, lo que tiene la persona que hacer consciente es esto. Cada vez que te drogas, esto se apaga. Cada vez que tú odias a alguien, esto se apaga. Cada vez que tú dolosamente haces algo que te daña, o maquiavélicamente, digo yo, esto se apaga. Hasta que yo no me haga consciente. Créanme que el proceso más fácil es ir a pedir perdón a otros. A mí, como lo he dicho, hubo veces que yo agarraba el teléfono, cerraba los ojos y yo, que no me contesten, y me contestaban y yo, hola, oye, fíjate que yo he estado en un proceso y te quiero pedir perdón. Hasta yo lo hacía con los ojos cerrados, se los juro. Y algunos me decían que sí, no, Rebeca, no te preocupes. Otros me mandaron 3 kilómetros lejos, otros me colgaban. Otros, la verdad, no me animaba a hablarlos y prefería hacerlo en oración y en proceso terapéutico. Y a lo mejor los extraños fueron las llamadas más sencillas. Pararte frente a tu pareja, pararte frente a tus padres, pararte frente a tu familia y pedir este perdón genuino con la conciencia de que, como dice María Alonso Puig, el daño ha sido causado no por la maldad, sino por la ignorancia. Y por eso tú puedes entender que la gente que te dañó también no tienen la maldad o el dolo, y a lo mejor tú puedes juzgarlo con que sí, pero somos profundamente ignorantes de lo que causamos, o inclusive algunos, yo no creo que haya un ser humano que se levante y diga, ay, me los voy a fregar. Creo que está tan agonizante la parte espiritual que entonces la locura mental es lo que nos gasta. Porque cuando tú agonizas espiritualmente, el ratero está en su locura mental, en el mundo del consumismo, en el mundo adictivo, en el poder, en la carne. Y creo que ahí sí se puede representar como maldad, sí, pero hay profundamente, lo que dice María Alonso Puig, una ignorancia. Cuando tú tengas una discusión con tu pareja, no pienses que dolosamente te quieren fregar. Hay una gran ignorancia del daño que causamos. Lo que significa es que ahí se tiene que abrir el puente de la comunicación, la forma de hablar con el otro. Lo que yo le decía hoy a esta persona, no te desgastes peleándote con tu hermano, ya te fue a pedir ayuda, ofrécesela. No dejes que tu ego te gane, no dejes que tú llegues y te lo dije. Se lo has dicho muchas veces y nunca entendió, como para qué te sirve decírselo ahorita. Si él está llegando a pedirte la ayuda, vas para adentro, métete a un centro, busca terapia, vea esto, cuentas conmigo, pero siempre y cuando aprendiendo a poner límites, siempre y cuando yo poniendo una condición, siempre y cuando ofreciéndome ayuda. Dice una parte de los grupos de autoayuda, yo estoy dispuesto, es que no me la sé, pero así decían como la oración de la responsabilidad. Estoy dispuesto a extender mi mano donde quiera y cuando quiera, o estoy dispuesto a alguien a pedir ayuda y yo lo ofrezco. Algo así, en resumen, ¿eh? Si alguien la sabe, pues la pone, y si no, pues la busca. Porque creo que lo que nosotros necesitamos entender, y como dice aquí María Alonso Puig, es que el proceso que nosotros tenemos que vivir es el perdonarnos a nosotros mismos. Pero para tú poder llegar a ese punto de sanar del alma y perdonarte, necesitas quitarte todo ese victimismo, toda esa conmiseración, todo ese culpar a los demás, todas esas manipulación. Toda esta parte humana es la que tienes que ir terapia con terapia, ventilando tu mente, ventilando tu ego, ventilando tus pasiones, ventilando tu carne, para que entonces esto empiece a despertar.
y esto es lo que llaman, en el libro azul también de AA dice, que nosotros, el ser humano necesita un despertar espiritual, un despertar de conciencia para empezar a tener un proceso de recuperación. Hasta que yo no me haga consciente del daño que causé y me causé, no puedo aspirar a un verdadero cambio o a un cambio profundo. Hay cambios superficiales que yo creo que todos hemos vivido. O sea, yo, como los he dicho muchas veces, me tocó ir a retiros, ¿no? Y yo siempre he dicho que para mí, mucha etapa de mi vida que fui a retiros, talleres, y que un curso de PNL, y ahora va a haber una conferencia fulanita, y va a haber un retiro. Y para mí eran como aspirinas. O sea, me dolía poquito la cabeza, y de repente, me sentía bien, pero luego volví a mis mismos patrones de conducta. Y yo, después de mucho tiempo, cuando ya decidí tomar ese proceso personal de crecimiento, maduración y lo que conlleva, y encontrarme con Dios, es que yo me saltaba ese paso de humildemente reconocer mis faltas, pedir perdón por ellas y perdonar. Y perdonar aunque no me pidieran perdón los demás. Perdonar a mis padres, perdonar a mis agresores, perdonar a las personas que en mi mente estaba registrado como que me dañaron y me lastimaron en la vida, perdonar, porque entonces empecé a entender esos actos de profunda ignorancia que me dañaron, tanto de mi ignorancia por permitir eso y relacionarme con ese tipo de personas, tanto la ignorancia del otro por el daño que causó. Y entonces eso me iba limpiando y me iba ayudando a tener esta parte. María Alonso Puig entonces dice, una persona que sea capaz de interpretar un evento duro de su vida bajo la luz de la conciencia más elevada, alterará su pasado desde el presente. Y no es que lo modifiquemos, le vas a quitar el peso emocional. Porque si tú llegas a terapia o estás en terapia o estás en un proceso ahorita, y todavía hay una parte de tu mente que dice, bueno, es que yo he pasado muchas cosas, pero eso todavía no lo puedo perdonar, pero eso todavía no. Pues creo que no has llegado al punto, como dice él, no has sabido interpretar ese hecho de tu vida en conciencia. Y entonces dice, el pasado es algo rígido e inmutable. El pasado no es algo rígido e inmutable, sino que es tremendamente maleable. Si lo percibimos como rígido e inmutable es porque siempre lo valoramos desde la misma perspectiva, bajo los mismos parámetros. Tal vez aferrarnos a nuestro pasado nos dé una sensación sólida de identidad y, sin embargo, pagamos un precio muy alto por ello, ya que, entre otras cosas, cuando miramos a nuestro futuro, lo vemos desde la perspectiva dolorosa del pasado. Los acontecimientos del pasado van a ser los mismos. La interpretación, la forma en que tú lo registraste, la victimización, el resentimiento, es lo que es manejable, yo lo llamaría así. Porque entonces dejo de verme como víctima y el pasado sí puede cambiar la perspectiva. Dejo de sentirme responsable y el pasado cambia la perspectiva. Él dice, a ver, el pasado no es rígido. Porque la gente es de, así soy, así nací y así me moriré, dice la canción. Pues no, porque esa es la interpretación que tú recibiste. Pero cuando estás en una terapia, cuando estás en un proceso, cuando aprendes a ver el pasado y lo empiezas a ver como algo que así pasó, así lo entendí yo y así tenía que pasar, y no pasa nada. Porque tengo la capacidad en el presente de darle la interpretación, de soltarlo y de no cargarlo de no cargar el pasado en el presente. No sé si me expliqué. Pero entonces yo no lo veo como algo que tú puedas modificar desde el presente, sino que yo puedo voltear al pasado, puedo ver los acontecimientos del pasado, sanando esta parte y quitándole la rigidez y el peso que le di, lo voy a ver como un acontecimiento sin ningún efecto emocional. ¿Sí me pasó? Y yo creo que muchos de nosotros, tal vez viviendo este proceso terapéutico de acompañamiento espiritual, llegará un momento en el que todos volteamos al pasado y decimos, de no haber pasado por ahí, de no haber vivido eso, no sería quien soy. Y entonces el pasado no es algo malo, porque me ha convertido en esto.
Solo que si mi presente no me gusta, entonces el pasado sí tiene un peso bien cañón. Porque yo culpo al pasado de quien soy ahorita. Yo justifico en el pasado lo que no hago ahorita. Yo me revuelco en el pasado porque ahorita no me puedo levantar. Ese es el riesgo de que tú voltees a ver el pasado de una forma rígida y que no le quites tanto ese registro emocional junto con ese peso espiritual. Porque creo que en estas cuestiones todo lo que te tocó vivir es porque lo teníamos que vivir. Porque nosotros no elegimos muchas de las cosas que nos tocaron. Estamos en una etapa, como dice María Alonso, totalmente inconsciente. Y al hacernos conscientes en el presente, creo que podemos quitarle ese peso. Aprender a perdonarnos, yo creo que este es un capítulo chiquito. Y yo creo que da para mucho. Para mí, en muchas de las cuestiones, como yo decía con esta chava que tuvo un aborto, y no necesariamente me voy a eso, a lo grave. Todos nosotros en pequeñas o grandes dimensiones tenemos acontecimientos del pasado que no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Y que entonces ese proceso es el que tenemos que trabajar en forma personal. Trabajar con tu ego lastimado, trabajar con tu orgullo, trabajar con la dimensión del daño, aprender a perdonarnos y aprender a soltar. Para mí, yo siempre lo he dicho, uno de mis principales procesos de aprender a perdonarme y de tener esta como estima o seguridad. Para mí la cita bíblica que un día me dijo el padre Max fue esa, la mujer adúltera. O sea, lo que Jesús le responde y le dice, levántate, vete y no peques más. Tú quieres sanar, tú quieres dejar de cargar ese peso emocional del pasado y ese peso del pasado, deja de hacer las cosas que sigues haciendo que te siguen haciendo sentir mal. Porque entonces no lo hagas más, levántate y no lo hagas más. La lucha no es con el pasado, la lucha es con tu conducta del presente, la lucha es con tus hábitos nocivos del presente, la lucha es desarrollar este autocontrol, esta disciplina, decir no gracias, alejarte, separarte de personas tóxicas. Ese es el verdadero proceso y esos son los verdaderos actos que en conciencia necesito darme cuenta cuáles son las situaciones, personas, actitudes, pensamientos, emociones que me tienen en el pantano donde estoy, que me tienen en el hoyo donde estoy. Mientras yo no me levante y no lo haga más, me sigo revolcando en lo mismo. No sirve de nada que vayas a terapia, no sirve de nada que estés aquí, porque no te estás alejando de las situaciones o las conductas que te tienen ahí. Tú quieres un cambio, pero no te alejas. Yo les decía a los chavos en el centro de rehabilitación, tú quieres cambiar, pero sigues con tus mismas amistades. Tú quieres cambiar y vuelves con tu pareja tóxica. Tú quieres cambiar y sigues consumiendo. Tú quieres cambiar, pues dime cómo quieres cambiar si no dejas de hacer nada de lo que te tiene en el hoyo. ¿Cómo? Explícame. O sea, entiendo que tienes el deseo de cambio, pero el simple deseo no sirve de nada. Como lo hemos dicho aquí, la motivación no sirve de nada, ¿eh? Hay un capítulo en la literatura que dice, la motivación es muy bonita, pero el paso que tienes que dar se llama acción, moverte, levantarte, deja de quejarte y deja de escribir, ay, yo sufro, ay, yo lastimo. ¿Y? Mientras tú no cambies y como dice el mismo programa, admito, detecto, corrijo, no hables. Eres un incongruente, eres un hipócrita, diría Jesús en la Biblia, ¿no? Porque tú nada más hablas de lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y el no hacerlo no significa que no queramos la mayoría de las veces. No podemos porque no estamos tan conscientes del daño que nos estamos causando a nosotros mismos. Hasta que entonces tú adquieras esta conciencia de, no manches, güey, yo me quiero. O yo me quiero querer. No sé cómo, pero yo me quiero querer. Y esta conducta que tengo me hace no quererme. Esta es la que tengo que cambiar. Este contacto con estas sustancias, personas, circunstancias, actitudes, me hacen no quererme. Eso es lo que tengo que cambiar. Eso es contra lo que me tengo que pelear, no con los otros. Los otros traen sus propias batallas, los otros traen sus propias luchas. Tú no puedes con la tuya y te estás peleando con los demás. O sea, no hemos caído en este grado de conciencia.
hasta que yo no me haga consciente que para yo poder perdonarme o para yo poder ser libre, como dice María Alonso, y voy a repetir esa frase, aprender a perdonarse es un paso imprescindible para sanar las heridas del alma. No físicas, no mentales, del alma, aprender a perdonarte a ti. Y la única forma en que puedes perdonarte en conciencia, en la mente y en la cuestión espiritual, es que entonces, poco a poco, adquieras un nuevo hábito de vida y conforme tú vayas teniendo el solo por hoy, un día más, un día más, un día más, un día más, llegará este proceso en el que yo misma le puedo explicar a mi alma, ¿ves? Sí se puede. ¿Ves? O sea, el alcohólico cree que puede porque tiene días sin beber. El neurótico cree que puede, y cree, lo digo entre comillas, porque puedes, porque ha aprendido a controlar sus emociones. La persona depresiva podrá darse cuenta que puede salir adelante conforme un día salga y camine, se distraiga, no le haga caso a sus pensamientos, se bañen, porque algunos no se bañan, salgan a divertirse, interactúen, y conforme tú, dicen los axiomas en los grupos de autoayuda, paso a paso se llega lejos. Conforme yo veo que doy estos pasitos, va a llegar un momento en que yo voltee hacia atrás y ya puedo darme cuenta o empezar a ser consciente de lo que ha avanzado. A veces hay personas que todavía llegan a consulta conmigo y todavía están con esa actitud y yo les digo, a ver, espérame, pero hay que ver los avances. Deja de sentirte lastimando. Esta persona que hizo esto hoy, hace 2 meses o hace 1 mes que viniste, no lo hubiera podido hacer, ¿cierto o no? No, pues sí. ¿Es un avance o no? Sí. Entonces, aprende a ver los avances. Deja de tratarte mal, deja de ser cruel contigo mismo, deja de pendejearte, deja de ser una persona que dices que te quieres, pero no haces nada para decirte que te quieres. Y no me refiero solo pues, esas actitudes de cliché de date un abrazo, hazte así, vete al espejo, pues qué bonito, pero en vida y en actos necesitas demostrarte que te quieres. Y el quererte, el elevar esa estima por mí, es dejar de hacer cosas que me dañen a mí. Yo entendí que relacionarme con personas solamente sexualmente me dañaban a mí. Yo entendí que consumir alcohol en exceso me dañaba a mí. Yo entendí que dejar de hablarle a mi hermano me carcomía el alma a mí, la que sufriera yo. Y una cosa es reparar el daño afuera, pero reparar el daño interno, creerme la que puedo, confirmar que puedo y hacerlo, esa es la chamba que yo tengo que tener conmigo. Por eso el grupo es autoayuda. Ayúdate tú. Deja de querer salvar al mundo. Empieza por ti. Perdónate tú. Trabaja en ti y después podrás entonces, como dicen los pasos, ir y dar el mensaje y entonces ir a decir, ¿sabes qué? Hay una buena nueva. También lo dice la Biblia, ¿no? Déjame decirte que sí se puede sanar. Pero si eres de los que solo quiere ir a dar el mensaje y no has trabajado nada en ti, pues igual como dice la Biblia, eres una campana que replica, pero nomás hace ruido por fuera porque por dentro no se nota. Creo que el proceso de perdonarse a sí mismo es un acto de conciencia. Así es que yo te diría que en esta siguiente semana empieces a darte cuenta cómo te hablas, cómo te tratas, esas dudas que tú no, o esos miedos que no te dejan crecer o salir de tus zonas oscuras, esa falta de hacernos consciente de lo que permitimos que nos daña y de no aprender a poner límites, de no saber hablar. Este proceso de crecer, este es el proceso de perdonarse, en mi interpretación. Así como dice en esta parte María Alonso, tal vez aferrarnos a nuestros pasados nos dé una sensación sólida de identidad, sin embargo pagamos un precio muy alto. Tú no eres tu pasado, tú no eres lo que hiciste. Cuestiónate quién quieres ser hoy y cómo quieres verte en el futuro. Cómo eres en el presente, y cómo te quieres ver en el futuro. Si tú quieres llegar a ese futuro de ser una persona libre, feliz, plena, segura, tienes que empezar a dar esos pasitos que te lleven a ese futuro que quieres ver. Pero si tú estás aquí y quieres dar un pinche saltote así, pues cálale, pero generalmente eso después se traslada en procesos de grupos, en recaídas, en reincidencias.
porque no tuviste la suficiente constancia, porque no tuviste la suficiente disciplina, porque no arraigaste un nuevo hábito de vida, porque no cambiaste juicios y actitudes, que así lo mencionan en los grupos. El proceso de perdonarse es hacerte consciente. Yo no diría que agarres una listota. Identifica una cosa que te cueste perdonarte y tratarte bien y practícalo esta semana. Ya que domines eso, identifica otra y practícalo. Identifica otra y practícalo. Porque creo que el proceso de perdonarnos, pues dependiendo del peso emocional que cada quien cargamos, pues es ya el trabajo y la chamba que vamos a hacer. Hubo cosas que a mí me costaron mucho tiempo. Mucho, no me sentía digna y no me las creía muchas veces. Y creo que ese es un proceso pues poco a poquito. Hasta que tú empieces a ver tus capacidades y hasta que tú empieces a ver, pues yo creo que en esta parte como la gloria de Dios. Yo creo que entonces conforme vas descubriendo a Dios y conforme vas quitándole el peso a tus recuerdos emocional, vas a sentir esta parte ligera. Hay una parte, eso sí lo quiero leer textual. Creo que es el quinto paso. No, cuarto paso. Si es que no. No lo encuentro, oigan. No. Pues no, ya lo encontré. Dice, es el quinto paso, que el cuarto y quinto van de la mano. Dice, las emociones que han estado aprisionadas por años se liberan y se desvanecen al ser expuestas. A medida que cede el dolor, lo reemplazará una tranquilidad reparadora. Y cuando se combinan humildad y serenidad, algo grande está a punto de ocurrir. Más de una persona que ha sido agnóstica o ateo nos ha dicho que en esta etapa del quinto paso es cuando por primera vez sintió la presencia de Dios. Y hasta esos que ya tenían fe frecuentemente estuvieron conscientes de la presencia de Dios como nunca antes la habían sentido. Este surgimiento del aislamiento a través de un honrado compartimiento de nuestra terrible carga de culpabilidad nos conduce a un estado de tranquilidad en el que podemos prepararnos para los siguientes pasos y lograr una vida sobria, plena y significativa. El cuarto paso dice que vas a hacer un inventario de tu vida y vas a hablar de todas aquellas cuestiones, cosas, situaciones dolorosas, penosas, humillantes que tienes registrados acá con emociones. Pero entonces el quinto paso, si lo trasladamos al contexto religioso, el cuarto paso es hacer un examen de conciencia, el quinto paso es ir a hacer una confesión general. En el proceso de los grupos, el cuarto paso es hacer un inventario de tu vida y el quinto paso dice que admites ante Dios, ante otro ser humano y ante ti la naturaleza exacta de tus defectos, que ellos pues lo llaman un proceso de apadrinamiento, ¿no? Independientemente de eso, creo que es dentro de los pasos. Si lo quieres ver en el proceso terapéutico, es ir y sentarte y hablar con un terapeuta y hablar de todas estas cuestiones. Aquí dice que una de las cosas que tú vas a hablar en terapia, en una confesión y en un cuarto o quinto paso, es de tu terrible carga de culpabilidad. Eso que no te has podido perdonar es lo que tienes que ir a platicar. Para que entonces saques la emoción, porque dice que las emociones que han estado aprisionadas por años, al ser expuestas se van a liberar. Pero tienen que ser expuestas de una manera terapéutica. No es ir a platicarle a la comadre, no es ir a platicarle a la vecina, no es empedarte con un amigo y soltar y llorar y hacer tus dramas y pelearte y hacer tus panchos y unos hasta tiran balazos. No es solo ir a platicarlo, porque dice que entonces vas a combinar humildad, vas a combinar serenidad y vas a experimentar la presencia de Dios. No por la persona, no por el sacerdote, no por el terapeuta, no por el padrino, porque tú te vas a empezar a liberar. Pero sí necesitas vivir este proceso de decírselo a una persona preparada que te pueda dar una respuesta tanto en el contexto espiritual como en el contexto emocional o terapéutico.
porque entonces dice que todas estas emociones al ser liberadas, toda esta terrible carga de culpabilidad que cargamos, nos ayudará a vivir los siguientes pasos y nos ayudará a darnos sobriedad, vida plena y encontrar un significado de vida. Pero mientras tú no seas honesto, mientras tú no expongas tu locura, mientras tú no te ventiles, como dicen ellos, o te expongas y dejes de verte como la víctima y aceptes la responsabilidad, nadie es víctima. Si tú te ves como víctima, yo te diría, pero ¿por qué lo has permitido? Entonces deberías de estar más enojado contigo. Por eso te quedas ahí. Porque entonces no te quieres tanto como para poner un límite. Y ojo, no te estoy culpando. Tal vez no tienes las herramientas y no sabes cómo. Para eso es ir a una terapia. Para eso es ir a exponer esto que yo cargo. Porque cuando una persona va a una buena terapia, si cuando vas y hablas con un amigo, te dice uno, ay, me siento más ligero. Que después lo volvemos a repetir y no le quitamos el contexto más que de ser una catarsis. Pero creo que en este punto lo que tú necesitas es ir a hablar, ventilar tu mente, escuchar respuestas, meterle otro significado emocional al mismo recuerdo, con respuestas lógicas y con respuestas tal vez también en el contexto espiritual que te ayuden a quitar ese peso que vienes cargando en tu interior, el que sea. Todos tenemos diferentes vidas. Es una frase que dicen mucho en los grupos. Somos los mismos actores, solo que en diferentes escenarios. Todos hemos vivido lo mismo tal vez, o en contextos parecidos. Y yo siempre que voy a los centros de rehabilitación les digo, no eres ni el más malo y no has inventado ningún pecado nuevo, ¿eh? Pero en ti, en tu interior, en tu mente, en tus emociones, si crees que eres el malo y si crees que tú eres el único que ha hecho eso. Pero no, es condición humana y creo que muchos tal vez hemos pasado por ahí y tal vez muchos están instalados ahí. Voy a leer los comentarios para concluir. Mi querida Chío, saludos. Yo también te extraño, un abrazote. Elizabeth, saludos desde Ecuador. Hola Eli, saludos. Jessy Alonso, bendiciones. Margarita, saludos. A veces damos la ayuda, pero la otra persona no la acepta. Pues sí, pero tú dala. No importa que no la acepte, pero por lo menos tú ya dejaste que el día de mañana que la persona busque ayuda, puede contar contigo, puede buscarla. Y si no, no eres tú en este contexto y plano divino la que brindará la ayuda, pero ya dejaste la información ahí. Nosotros tendamos la mano, si no la aceptan, pues ya es elección de la otra, ¿no? Ana Flores, saludos mi querida Ana. Sara Ramos, buenas tardes, un gusto escucharte y saludarte. Yo también saludos a todos. Alicia, yo ya me perdoné, yo causé daño a mis hijos cuando me enojaba con mi marido, tomaba, inclusive en fechas importantes, navidades, y yo me autoperjudicaba como a mis hijos. Alicia, ya no lo haré así solo por hoy. Así es, mi querida Alicia, creo que aquí hay una línea bien delgada, ahorita lo platico porque luego, ay, se me va la idea. Chococat, buenas tardes. Un tema interesante, me cae como anillo al dedo, gracias. Pues gracias a ustedes que se conectan. Ivonne Aguilar, saludos. Yo me castigaba y perjudicaba a mi familia. Alicia, Isabel Georgina, gracias a ustedes, gracias por sus comentarios, por conectarse, por estar aquí. Necesito quitarme toda mi victimización y egoísmo. Mi querida Alicia Rodríguez, ay, gracias, así se llama, legado de la responsabilidad. Dice, yo soy responsable donde cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Y creo que esto responde a la persona que me dijo que cuando no querían la ayuda, mi querida Elizabeth. Dice, yo soy responsable donde cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de AA siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Y creo que eso es lo que dices, ¿no? El legado de la responsabilidad. Yo extiendo mi mano a cualquiera que pida ayuda. Yo ya no me creo Dios, yo ya no me creo juez, yo quiero ayudar, porque en su momento yo recibí la ayuda. Y pues, si la quieren o no, yo soy responsable de estirar la mano y ayudar. El que no la quiera, pues que se den la madre. Yo les digo a muchos, pues déjalos, no quieren, pues déjalos. El día de mañana que quieran, pues solo que estés dispuesto a dar la ayuda, ¿no? Horacio, hola Horacio, saludos, querido amigo.
María Delgado, saludos. Jennifer Peña, Margarita, nos vemos en la terapia, nos vemos esta semana, mi querida Margarita. Me levanto porque cada que te escucho me levantas el ánimo y sé que he estado bien, que necesito mucha ayuda aún. A todos nos falta siempre el caminito. Petra Benita, ¿cómo hacer? Quiero platicar contigo. Mándame mensaje y agendamos una cita con todo gusto. Sí estoy un poquito saturada, la verdad, gracias a Dios, pero sí me doy mis tiempitos. Temi Montoña, en uno de tus programas anteriores, La mente te miente. Así es, Enriqueta Delgado, mi marido me rechaza para tener relaciones, ve pornografía. Él me perdonó o lo perdono. Él me perdonó o lo perdono, no entendí eso. Mira, mi querida Enriqueta, yo no soy la causante de los comportamientos de los otros, ¿sí? Creo que en esta cuestión de la pornografía son temas bien sensibles. Abordaremos más adelante algunos programas, ahora que terminemos el libro de María Alonso Puig, de comportamientos específicos de conductas. Es muy común hoy en día, la verdad es que yo tengo muchas personas que son los cónyuges de los que consumen pornografía, adictos al sexo, personas infieles, que yo creo que es un acto del otro, como dice María Alonso Puig, de suma ignorancia, y no es porque la persona sea malo, es demasiado ignorante. Y creo que no están conscientes del daño que causan. Ahora, el hecho de que a ti te rechace, tú no puedes hacer nada. O sea, tú haz tu parte, tú acércate, tú esto. Pero en esas cuestiones sexuales, yo a veces sí creo que hay cosas que lo que mejor te puedo recomendar es tomar una terapia individual, para que lo abordes tanto en el contexto emocional y en el contexto también con la perspectiva de la sexualidad. Porque hay que saber poner límites cuando estás con una persona que tiene conductas sexuales y saber de qué tipo. No todos son iguales. Hay algunos que solo son voyeristas, que les gusta ver, pero que no se involucran sexualmente. Entonces, no hay un daño físico, pero hay un daño acá. Y entonces son fantasiosos, son obsesivos, son voyeristas, son bobos, tienen un comportamiento pues, obsesivo, compulsivo, con una sexualidad distorsionada, y el daño emocional lo recibes tú como su pareja. Pero creo que pues son temas que tienes que abordar en una terapia individual, que tú sanes tu sexualidad y que tú aprendas a conocer vivir con un enfermo, con un adicto a la pornografía, con una persona enferma de su sexualidad, tienen una sexualidad dañada, rota, y obviamente tú como su pareja pues tienes un daño colateral, pero este sentimiento que tú tienes es el mismo sentimiento que tiene la esposa de un alcohólico, porque es el mismo rechazo, la misma impotencia, el mismo frustración, el mismo dolor. Yo lo que les diría es que ustedes como esposas aprende a convivir con un adicto, aprende a poner límites, aprende a ver la carencia emocional del otro y deja de engancharte y tomártelo personal. No es un daño personal a ti. Muchos que han estado en terapia conmigo lo podrán compartir, algunas están aquí, pero ya en su momento, si lo quieren compartir o no. Yo tengo que entender que el daño es de él. Hay un daño colateral conmigo, pero ese daño colateral, el impacto yo decido siempre y cuando yo tenga mi manejo emocional. Yo a ti te diría, es una parte sensible, sí, y no se trata de yo perdonarlo y perdonarme. Simple y sencillamente creo que aquí sí creo que tienes que trabajar mucho en tu persona y entender la enfermedad del otro. Y aquí sí le diría, no es una enfermedad física, como dije ahorita, es una enfermedad de la mente y del alma. El alma está tan carcomida y podrida, diría yo, como para perder el tiempo viendo mujeres desnudas en otros lugares que ni te pelan y que es mucha fantasía y es mucha locura. Hay que entender la enfermedad para que entonces no te dejes arrastrar por el daño colateral que causa este tipo de conductas. Mi querida Enriqueta, te mando un abrazo y te recomiendo mejor tomar una terapia individual. Ceci Martínez, muchas gracias por el comentario. Rafael Leiva, saludos. Lucy Leiva, yo creo que son hermanos, pero saludos. Muchas gracias, Dios te bendiga a ti también.
Katy Padilla, el tema de hoy me hace confirmar que aún tengo mucho que trabajar respecto a mi papá, pero pues poco a poquito. Pues así es, mi querida Katy. Hay que entender a la persona que nos detona ciertos comportamientos, pero hay que trabajar mucho en el perdón. Perdonar es dejar de cargar, liberarte. Jessy Navarro, un largo camino por recorrer. Mi querida Miriam Sandoval, qué gusto leerte por acá. Gracias por tanto, Rebe. Yo también te extraño. Teníamos terapias en las mañanas, 8 o 9 de la mañana, creo. Un abrazote, pronto te veré, se aprende un poquito, así es. Ana Garza, saludos. Rafa me dice que no son hermanos. Ay, qué coincidencia, que tengan el mismo apellido. Entonces, bueno, pues no son hermanos. Saludos y bueno, pues nos quedamos ya con estos últimos comentarios. Saludos, Hermosillo, Rafa. Perdonarnos es un proceso y no se queda con una sola sesión. Yo creo que perdonarnos es un hacernos conscientes del daño causado a nosotros mismos. Lo que sí creo es que hay que trabajar mucho en el autoconocimiento y en las heridas. Si tú ves una cicatriz, recuerdas dónde te la hiciste, cómo te la hiciste. Y habrá cicatrices que las ves, ni te acuerdas. Pero habrá otras que sí las ves y hay todavía ese ingrediente emocional, ¿no? Entonces, pues, esa es esa parte que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Hay una parte en donde tenemos que entender, dice la teología del cuerpo, que nosotros vivimos una soledad originaria y que hay un cierto momento del crecimiento emocional y personal y el autoconocimiento que tenemos que dejar de ver siempre hacia allá y empezar a vernos a nosotros mismos. Ser ese poquito egoístas sanamente, vernos a nosotros, sanar nosotros, estar bien nosotros, pero sin llegar en esa parte del ego que te olvidas del otro, porque entonces se convierte en egocentrismo y eso ya no es sano. Ahorita, por lo que decían hace un momento en un comentario, hay un gran ego espiritual y ego humano en donde uno llega a decir, pues yo ya me perdoné y ustedes háganse bolas, pues yo estoy bien y ustedes están mal. Aguas, porque creo que estás más mal que los otros y creo que te está engañando tu mente. Aguas. Porque el perdón y la liberación no necesita decirse, se vive. Y si tú eres de los de ya me perdoné, yo estoy bien, yo estoy sanando, yo estoy en el camino correcto, ustedes están mal, todavía estás en esta parte del ego y creo que te falta llegar a esa dimensión o a esa conciencia de entender que sanar es estar en paz, sanar es estar bien, sanar es tender esta parte de yo te ayudo, yo sé lo que estás sufriendo, lejos de yo sentirme lastimada por los actos de mi esposo que ve pornografía, de mi papá alcohólico, de mi hermano que es un culero, de mi esto. Cuando tú sanas, no te causa ninguna reacción emocional, al contrario, estás pendiente para ayudar, estás ahí tienes esta parte que nos da el despertar espiritual de empatía, de misericordia, de hasta cierto punto a veces a mí me pasa como de impotencia. Ahora que yo voy al centro de rehabilitación con estos chicos, les digo, carajos, despierten, están perdiendo el tiempo, ustedes están aquí encerrados. Perdón, y la vida está allá afuera, y tu familia está sufriendo allá afuera, y a ti no te cae el 20 del daño que te has causado consumiendo o haciendo lo que hayas hecho, y el daño que le causaste a los demás. Y no te vas a liberar hasta que no seas honesto, y no te vas a liberar hasta que tú le quites todo ese pasado a tu mente. Acuérdate que dice María Alonso, sanar es quitarle este peso al pasado para que tu alma esté libre. Y este proceso de autoconocimiento, de autoayuda, es esta parte en donde nosotros poco a poco tenemos que ir teniendo este equilibrio emocional, esta sana autoestima, este ego equilibrado, y en donde, aunque la palabra no le gusta a muchos, pero en donde vas a aprender a fluir, en donde vas a aceptar, en donde vas a estar en paz. Es el resultado, dice la literatura, una vida útil y feliz, una vida en paz. No me tomo nada personal, no tengo la intención de dañar a los demás, no me meto en lo que no me importa, no quiero salvar a nadie. Yo a veces digo a la gente, o sea,
tengo una persona que yo le decía esta semana, la terapia dicen que no es de promoción. No promociones tus cambios y no promociones la ayuda. En los grupos decían, esto no es de promoción, esto es de atracción. Cuando tú cambies, cuando tú empieces a sanar, cuando tú empieces por sí mismo a tener actitudes, comportamientos diferentes, vas a ser la atracción de tu familia, vas a ser la atracción de tu pareja. Va a llegar y te va a decir, oye, ¿qué hiciste? Te ves diferente. Y ojo, si tu pareja y tu familia no lo ven, es su proceso. A lo mejor ellos tienen más que sanar y tienen más que vivir para lograr ver tu cambio. A lo mejor nunca van a ver tu cambio, pero todo se tiene que ver reflejado en estabilidad emocional. Por eso creo que es una línea bien delgada de esta parte del yo estoy bien, ustedes están mal. Yo ya crecí, ustedes no. Yo soy la correcta, ustedes están mal. Yo soy humana y trato de verme humana en mis debilidades humanas, en mis características humanas, en mi condición humana, y esa es la que constantemente tengo que estar dominando, vigilando, para entonces tener un equilibrio, porque si no, tanto se me sube, y entonces si no, tanto me conmisero, me tiro, me bajo, como dicen, me tiro para que me levanten, me dramatizo, me victimizo, me resiento. Y ninguno de los dos puntos es sano. Hay que tener un equilibrio y dominio de emociones. Y como lo he dicho, puedo tener momentos así y así porque soy un ser humano normal. Y la diferencia no es tenerlos. La diferencia es que cuando te salgas de tus casillas, volver al equilibrio lo antes posible. Cuando te den estos momentos de down y de tristeza, volver a entonces recurrir a esta parte de no es verdad, mi mente me está engañando, Dios me ama, yo puedo, yo esto, yo aquello. Este es el proceso de tener este equilibrio emocional. Pero mientras, como dicen ahí, dice la literatura de los pasos, limpia de escombros tu pasado, deja tu pasado atrás, suéltalo. Deja de cargar lo que no te aporta en la vida. Perdona a quien tengas que perdonar y perdónate tú lo que te tengas que perdonar para que camines ligero. Mientras tú no sueltes esas cargas, pues vas a caminar en el presente, pero yo creo que el camino es más pesado. Porque, pues cargar es cargar. Y ahí yo creo que es esa parte de hacernos un poco conscientes. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Nos encontramos en este maravilloso camino llamado vida y nos encontramos la próxima semana. Creo que ya nada más nos quedan 4 capítulos de este libro. Más adelantito les quiero platicar un proyecto de valor en donde me están pidiendo su ayuda, pero dejen que se aterrice. Y también mi querido Héctor hoy me escribió y ya también más adelante todo eso de los que habíamos platicado de reunirnos un día en algún lugar, sociabilizar y convivirnos, pues está el proyecto dando a ver si se da. Por tiempos, por actividades, por vida, pues no hemos podido aterrizar. Y esta semana pues no vamos a hablar mucho. Saludos, Héctor. Y Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo muy grande y pues nos encontramos aquí. Que pasen una excelente noche y semana.